Ahora vamos con la sección Ganga Científica. Los que no vieron el primer episodio, les recuerdo qué cosa es la Ganga Científica. En la Ganga Científica es una competencia. Yo voy a competir con la maestra Daniela. Ella va a proponer un grupo de científicos, emprendedores, personas brillantes, geniales de la historia, y voy a proponer otro. En este caso, como estamos hablando de la saga de Avatar, ¿qué situación hipotética vamos a poner? Vamos a poner la situación en la cual se acaba de descubrir el planeta Pandora y se va a escoger un consejo de humanos que van a decidir qué se hace con Pandora. ¿Ya? Entonces, la maestra Daniela va a enviar su consejo, o va a proponer su consejo, yo voy a proponer el mío, y se lo vamos a enviar a nuestro juez de confianza, ChatGPT. Maestra Daniela, ¿cómo estás? ¿Estás ready para esto? Sí, puestísima. Tengo una pregunta para usted. ¿Para usted ChatGPT es hombre o mujer? Ay, yo siento que es hombre. ¿Es hombre? Pues para mí es mujer. ¿Por qué cree que es hombre? Porque, no sé, siento que tiene como cualidades masculinas, tal vez. ¿Como cuál? Como cuál? Forma de responder, que es muy serio, muy objetivo, no sé, siento que se me figura que es un hombre. Yo siento que el algoritmo está hecho para que le parezca al usuario el sexo opuesto, porque a mí me parece que es mujer porque me trata con mucha confianza. El otro día me dijo, Ale, ¿cómo estás? Ajá. Y muy Ale me dicen pocas personas. Ok, ya está claro. Entonces vamos con la intro. Ya estamos aquí, ya sucedió, ya se descubrió Pandora y ahora la humanidad va a escoger a su consejo de expertos, expertas, personas geniales, científicos que van a decidir cómo va a actuar el planeta Tierra con respecto al descubrimiento del planeta Pandora. Sobre todo aquí van a prevalecer los biólogos, o sea, los expertos, los científicos de la rama de la biología. ¿Por qué? Porque en Pandora hay mucha biodiversidad, hay diferentes ecosistemas, y creo que si el grupo tiene que estar compuesto por diferentes tipos de perfiles, pero sobre todo tiene que haber muchos biólogos. Y entonces vamos a empezar con el primer rol, el de político. O sea, necesita haber un político, una persona experta en relaciones interplanetarias, en este caso, en política interplanetaria, que realmente no hay ningún experto en eso en el mundo, pero necesitamos un político, claramente, ¿no? O sea, creo que es bastante obvio. Vamos a empezar con la maestra Daniela. ¿Qué político nos trajo? Yo les traigo a Benjamin Franklin. ¿Por qué, maestra? ¿Nos puede decir por qué? Sí, bueno, yo lo tomé en cuenta él porque además de político, es considerado científico. Recordemos que él tiene estudios sobre fenómenos eléctricos e hizo algunos estudios con corriente eléctrica. Entonces, además de político, porque también participó en la independencia de los Estados Unidos, tiene estudios científicos. Entonces, pues va encaminado a, ¿no? Para mí él fue el perfil perfecto. Muy bien, muy bien. En mi caso yo propongo a Andy. O sea, yo siento que la propuesta mía está bastante sesgada hacia la idea de evitar un conflicto con el planeta Pandora. Y estoy demasiado influenciado por la saga, porque es que la saga parte de que ya hay un conflicto. O sea, que los humanos llegamos, si no hubiera película, ¿no? Porque si no hubiera argumento, realmente, o quizás hubiera sido una saga completamente diferente. Entonces, yo voy a tratar de evitar por todos los medios de que la Tierra haga lo que hizo en la saga de películas de Avatar. Y la propuesta mía como político es Gandhi. O sea, siento que si queremos evitar un conflicto, Gandhi es la persona perfecta, por todo el historial que tuvo de evitar el conflicto entre hindúes y seguidores del Islam en su propio país.
Así que, bueno, y también de cómo se pudo liberar la India del yugo británico a través de la resistencia pacífica. Entonces, o sea, en mi caso, según el criterio sesgado, que lo reconozco, que tuve, Gandhi para mí es la persona perfecta. Recuerden que al final vamos a ver cuál decide ChatGPT que es el más idóneo. Y otra cosa que le quería proponer, en mi caso, si yo gano, prometo hacer un cambio físico. Que ojalá que usted gane, la verdad, no tengo ganas de hacer un cambio físico ni tengo tiempo tampoco, así que ojalá usted gane. Y en el caso que usted gane, me comprometo ya se lo había hecho con la doctora Anelia en el primer episodio donde hicimos la banca científica, que me había comprometido en el próximo episodio del podcast iba a ser de biología. Pero bueno, en intermedio hubo el segundo, que fue el de Edad Media. En este caso me voy a comprometer con usted que en los próximos 3 podcasts, en esos 3 siguientes, uno va a ser de biología, pero no sé si va a ser el más inmediato, no creo, porque quiero hacer divulgación cultural, pero no solo biología, ya llevamos 2 de biología, ¿no? La biología es una ciencia muy apasionante, la verdad a mí me gusta mucho y aprendo mucho con ustedes porque yo no tengo idea verdaderamente de biología, tengo muy poca idea. Sí. Ok, entonces tenemos por su parte a Benjamin Franklin, por mi parte a Gandhi. Ahora voy yo. El emprendedor, siguiente rol sería el emprendedor. En mi caso, yo cada vez que tenga la oportunidad de meter un emprendedor, voy a meter a Elon Musk. Y ya lo dije en el primer episodio, para mí Elon Musk es el non plus ultra de los emprendedores, es el tipazo, es el monstruo del animal. No voy a meter el mismo discurso desde que hablé cuando hablé de Elon Musk en el primero, simplemente voy a decir que para mí no hay duda de que si hay que escoger un emprendedor entre la humanidad, tiene que ser Elon Musk. En su caso, ¿cuál sería su emprendedor? Bueno, yo también me estaba inclinando por Musk, pero pues ya está. Yo propongo a Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque es creativo, es joven y a mí me parece bastante astuto. O sea, si en alguna parte de su historia sabemos que quizás les hizo una mala jugarreta a sus compañeros cuando comenzaron a idear toda esta empresa que ellos emplearon, para mí pues fue bastante astuto, aunque no estuvo bien, pero resulta bastante influyente, o sea, es bastante joven y todas las cosas que ha logrado, o sea, es casi dueño de todas las redes sociales. Y además, sus estudios son en ciencias de la computación, entonces para mí es el perfil perfecto también para mi equipo. A ver, bueno, suponiendo que sea un humano también, ¿no? Porque muchos dicen que puede ser un androide o algo así. En ese momento se descubriría, ¿no? O sea, si piensa como un androide o no. Así es. En mi caso, Elon Musk también pensé como que, a ver, no lo conozco como persona, ¿no? Pero los proyectos que él tiene, estos encaminados a pasar el legado de la civilización humana a otros planetas, me parece que también encaja un poco con el perfil que hace falta. El sociólogo, le tocaría a usted. A mí, bueno, yo estoy proponiendo a León Trotsky. ¿Por qué León Trotsky? Porque él, si bien digamos que entra dentro de la corriente de Marx y el socialismo y todo esto que ya conocemos, él menciona que existe esta rama de la sociología que es la dialéctica objetiva. Entonces, esta dialéctica objetiva propone que se puede aplicar a la naturaleza. Entonces, él sigue este camino científico, digamos, y enfocado a la naturaleza, que podría aplicarse en este caso, pues, a la recién creada Pandora. Ya está, muy bien. En mi caso, el experto en sociología sería John Galton.
confieso que ayer no conocía a ese señor y me puse a investigar sobre él. Es que lo escogí porque por lo mismo de Gandhi. O sea, tengo un criterio sesgado enfocado a que el consejo tiene que tratar de evitar por todos los medios un conflicto. Y Johan Galtung es un teórico de cómo evitar conflictos, pero no solo es un teórico. Según la información que me llegó, el señor ha estado mediando conflictos reales. Estuvo en la desegregación de Estados Unidos, estuvo en el Pacto de Varsovia, y o sea, el tipo es una institución en temas esto de evitar conflictos. Y como mi criterio en el primer momento fue evitar que pasara lo que pasa en la saga de Avatar, creo que para mí es el perfil perfecto para lo que querían. Vamos a ver si ChatGPT concuerda conmigo. Sí. Entonces, me tocaría a mí el experto en etología. ¿Me puede decir qué es un etólogo? Un etólogo es un especialista que se dedica a estudiar el comportamiento. Existen etólogos que se enfocan en animales, pero también hay etólogos que se dedican a estudiar seres humanos, que en este caso pues entraría en el ramo de la psicología, pero básicamente la etología se refiere a eso, al estudio del comportamiento. Y bueno, en el caso del consejo es imprescindible tener un etólogo, sobre todo por la cantidad de especies que tiene el planeta de Pandora y porque los Na'vi deberían ser considerados seres racionales. Quizás no seres humanos, pero sí al nivel de desarrollo cognitivo y de raciocinio de un humano, ¿no? Según mi opinión, en la película no pasa así, pero bueno. Creo que también pintan a los seres humanos como los malos de la película porque tenía que haber un villano, si no, ¿quién iba a ser el villano, ¿no? En la saga. Entonces, en mi caso, yo escogí a Edward O. Wilson. Según tengo entendido, este señor tiene mucha expertise en el tema de el proponer sociedades en los animales. Sobre todo es un entomólogo que se dedica a estudiar insectos. Y ha determinado sociedades, o sea, cómo es el comportamiento de las sociedades, sobre todo de las hormigas. Y creo que insiste mucho, es que me escuché unas charlas de él, insiste mucho en el altruismo. O sea, siento que tiene el perfil indicado y además como ser humano es bastante buena persona, según lo que me ve de sus charlas. Creo que para mí en este caso es el perfil idóneo como etólogo en este consejo hipotético que estamos creando. ¿En su caso? En mi caso, yo propongo como etólogo a Steve Irwin. No sé si lo recuerdan, bueno, es que yo soy de la época de los 90s. Entonces, esta persona tenía un programa de televisión, él era animalista y se enfocaba en la conservación, en la ecología, en salvar sobre todo especies en peligro de extinción. Entonces yo lo propongo a él porque aparte de que súper mega comprendía el comportamiento de muchas especies animales, se preocupaba por mantener a las poblaciones, que creo que al final es algo que debemos tomar en cuenta. Y si estamos hablando de una reciente creación, en este caso de una sociedad, por ejemplo, pues sería conveniente tomar en cuenta cómo vamos a preservar a nuestra población. Aunque pues yo me estoy enfocando mucho en el aspecto científico y me parece que en el aspecto animalista, podría decirse. Que es correcto, yo siento que es un criterio bastante correcto. O sea, los dos creo que pensamos en lo mismo, ¿no? En tratar de evitar que hubiera alguien con una intención bélica o de colonialismo sobre Pandora, sino que es lo que yo supongo que pasaría en realidad, porque los seres humanos realmente, si encontramos otro planeta, no creo que la intención sea que irlo a colonizar y a destruirlo, sino más bien, yo creo que sí. Intereses. Sí, claro.
Siento que primaría la idea de más bien interactuar con ellos, y más que tienen a los Na'vi que son seres racionales. O sea, quizás si fuera otro planeta donde solo hubieran especies menos desarrolladas, pero hay hasta, yo considero que los Na'vi son más desarrollados que los humanos. Sí, son bastante aguerridos. Y anatómicamente y las adaptaciones que tienen, que les permite conectar con el mismo planeta, siento que eso sería del criterio que son superiores a los humanos. Sí, sí, es algo que los humanos no, creo que ya lo hemos ido perdiendo, ya no tenemos esa conexión tan allegada con el planeta Tierra. O no sé si la tuvimos en algún momento, ¿no? Exacto. Ok, el siguiente rol sería anatomía comparada. ¿Qué es la anatomía comparada? La anatomía comparada es una rama de la biología que se encarga de estudiar las estructuras anatómicas de los seres vivos, pero además las interrelaciona entre ellas. Por ejemplo, se lee mucho el ejemplo de las alas de las aves, por ejemplo, que las comparan con la estructura ósea de las extremidades de los seres humanos, en este caso de los brazos. Entonces, que a pesar de que son diferentes, las funciones son bastante similares, que en este caso son de movimiento, por ejemplo. Aunque sean alas y aunque sean brazos o manos, la estructura ósea es bastante similar. A eso se refiere la anatomía comparada. Muy bien. Entonces, en su caso, ¿cuál propondría para ese rol? En mi caso, ahora estoy proponiendo a alguien clásico, es George Cuvier. Él es mi prospecto. Muy bien. ¿Y por qué lo propone? O sea, yo creo que hice un poco de trampa también, porque dejar claro que yo tenía ventaja porque propuse primero, y la idea era no proponer expertos repetidos. Entonces, como yo fui primero, quizás yo le quité algunos a la maestra Daniela. No, pero estuvo bien. Estuvo bien porque pues me salió un poquito de la zona de confort. Pero George Cuvier es como el más famoso defensor de esta corriente, y él habla mucho de la correlación, lo que mencionaba sobre la anatomía comparada. Él dice que el reino animal, desde el punto de vista estructural, lo que ya les mencionaba, compara estas diferentes partes del cuerpo humano con otras partes de otros seres vivos. Entonces él puede así, de esta forma, interrelacionar las funciones anatómicas que podemos llegar a tener. Entonces él a eso se refiere, al principio de correlación. Por eso lo propongo a él. Perfecto. En mi caso, yo propongo a Darcy Thompson. ¿Por qué propongo a Darcy Thompson? Y aquí sí me quedé fascinado con este señor, porque o sea, no lo conocía. Yo de biología sé muy poco. Pero cuando investigué, tengo entendido que Darcy Thompson complementó la teoría evolutiva de Charles Darwin. Antes de sus propuestas, solo se consideraba que la evolución era la que determinaba la anatomía de las especies. Pero después de Darcy Thompson se tomaron en cuenta otros factores, como factores físicos, y él propuso también modelos matemáticos, que eso es lo que tiene Darcy Thompson. Darcy Thompson era un matemático. Bueno, la verdad no sé si era o es, no sé si está muerto. Pero bueno, ahí me disculpo. No llegué hasta el final. Pero de la obra de Darcy Thompson, lo que sé es que el señor propuso modelos matemáticos para describir, por ejemplo, la forma de los picos de las aves, la forma de caracola del caparazón de algunos moluscos. Propuso una teoría que es puntos análogos para determinar la relación que hay entre los cráneos de diferentes especies de animales y sus ancestros. ¿Se puede decir ancestros? Sí, sí. Ok.
Y a mí o sea, me fascinó. En algún momento tendré que buscar un experto sobre Darcy Thompson porque el señor me pareció que es una bestia en lo que hace. O sea, matemático, biólogo, físico, un animal. Y bueno, un perfil de anatomía comparada creo que es imprescindible también este consejo. El siguiente rol, fisiología animal. Y aquí empiezo yo proponiendo. Voy a proponer a Knut Smith Nielsen. Según investigué, es un científico, un biólogo que propuso las adaptaciones, propuso o explicó cómo los animales se adaptan fisiológicamente al entorno. Y creo que esto sería importante, este perfil sería importante. ¿Por qué? Porque en Pandora, en las películas de Avatar, de la saga de Avatar, se ve muy claramente cómo varía la fisonomía y la forma de las diferentes especies y de los diferentes Navis también, dependiendo del entorno, del ecosistema en el que están. O sea, los Navis del bosque y los Navis que son los de la segunda parte del agua, y los de la tercera, que son los que viven en la zona árida esta, que son los del fuego, son bastante diferentes entre ellos. Y creo que para entender esas adaptaciones fisiológicas de los animales, haría falta un experto en ese tema, y creo que el que propongo es bastante reconocido en esa área. Ok. Bueno, en mi caso, yo me voy a poner un poquito underground, porque yo propongo a la doctora Gisela Fuentes. Quizás no han escuchado el nombre de esta doctora. Yo la propongo a ella, es una doctora investigadora que trabaja en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella se dedica a biología de la reproducción. Sus estudios son basados en reproducción principalmente de reptiles, de animales de granja, etc. Y si bien quizás su fuerte no sea la fisiología animal, ella es doctora en ciencias veterinarias. Entonces, o sea, de a ley tiene que saber de fisiología animal. Y además, ella también le apuesta a la conservación. Entonces, creo que yo vengo como por esta línea de preocupada sobre la conservación y el cuidar las especies en peligro de extinción también. Entonces, yo la propongo a ella. Sí, yo creo que yo no le di un enfoque muy lógico, porque primero estaba tratando de evitar el conflicto, pero ahora como que me enfoqué en estudiar a Pandora más que verlo como un tema de protegerlo. Uh-huh. Y ahí quizás me penalice ChatGPT por eso. Vamos a ver qué pasa. El siguiente sería perfil de ecologista. Ecología. Bueno, me toca a mí. Sigo en esta línea underground. Yo propongo a la doctora Rusby Contreras. Ella es de la UNAM y ella es especialista en macroecología, biodiversidad y sigo sobre lo mismo en conservación. Pero además ella estudia patrones de distribución e interacciones bióticas. Entonces creo que este es un punto bien importante porque además de conservar las especies y de estudiar a las poblaciones, hay que estudiar estas interacciones que pueden tener los seres vivos con su entorno. Creo que eso es muy importante y es una parte que creo que estábamos comentando hace un momento, que en el caso de estas poblaciones de Navis, pues entran como muy en contacto con su medio ambiente, con sus alrededores. Entonces creo que ella es la perfecta para estudiar este rubro. Ok, muy bien. Siguiente sería, bueno, en mi caso yo propongo a Al Gore. Iba a proponer a Greta Thunberg, pero yo también. ¿Qué mamá iba a decir, ¿no? O sea, Al Gore por el tema de que es
famoso. Realmente no conocía a otro ecologista así que no fuera él y Greta Thunberg. Y prefería al Gore porque tampoco quería, no sé, en el consejo tener a Greta Thunberg diciendo how dare you colonizáis Pandora. Entonces no estaba eso. Prefiero al Gore que siento que tendría más criterio. Ok, creo que aquí me fui, creo que esto me lo va a penalizar ChatGPT. Siguiente rol, taxonomía. ¿Nos puede explicar a los Terian que la están viendo qué cosa es la taxonomía? Yo no sabía hasta ayer. Sí, la taxonomía es igual una rama de la biología que se encarga de clasificar y nombrar a los seres vivos. O sea, no nada más por el solo hecho de existir ya están diferenciados, sino que esta rama se encarga de clasificarlos por características, por relaciones, etcétera, y además le da cierta jerarquía. Entonces es de reino, el suborden, los órdenes, géneros, etcétera. Y además los agrupa según sus relaciones evolutivas y semejanzas. A eso se refiere la taxonomía. Perfecto. Yo creo que aquí hice un poco de trampa porque según investigué, o sea, mi propuesta es Carlos Linneo o Linneo. Según tengo entendido, él es el padre de la taxonomía. Sí. El que creó todas las clasificaciones por... La nomenclatura que... Y es un poco de trampa ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es que yo quiero ganar también, ¿no? Realmente no quiero ganar, porque no quiero hacer un cambio. Pero ayer sí quería ganar. Y Carlos Linneo, o sea, según tengo entendido, es hasta el padre de la ciencia en Suecia. O sea, sí. un bestia, ¿no? Sí. Sí, entonces propone a Carlos Linneo. Yo propongo al doctor Rodolfo Solano. Él es taxónomo, pero él se especializa en orquídeas. Entonces él se enfoca al estudio de poblaciones vegetales. Sin embargo, él fue mi maestro en la universidad. Entonces él es un crack de la taxonomía, independientemente si es vegetal o animal, él se la sabe de todas, y además también le apuesta a la conservación, pero también hace estudios de biodiversidad, entonces por eso yo lo propongo a él como el taxónomo de mi equipo. Bueno, y ya tiene personas que supongo que se conocen también, ¿no? Que supongo que sería importante, ¿no? No sé cómo interactuaría Elon Musk con Gandhi, por ejemplo. Sí. Ok, y ya vamos a proponer el último rol, que sería un experto en biología evolutiva, que creo que hace falta también aquí en este caso, ¿no? Bueno, primero para validar que la evolución, que la teoría evolutiva se puede aplicar en otro planeta, ¿no? Sería interesante también plantearse eso. Sí, se puede observar o se puede estudiar, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, en mi caso, yo estoy proponiendo, ella ya es un poquito más famosa, o bueno, no sé si han escuchado su nombre, yo propongo a Lynn Margulis. Ella es, fue una bióloga muy importante porque ella hizo estudios sobre, ella propuso una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. Esta teoría nos dice que propone cómo ella explica el origen de las células eucariotas a partir de incorporaciones simbiogenéticas de células procariotas. Entonces ella propone esta forma de origen de la célula eucariota y en su tiempo, o sea, no es muy lejano, esta teoría ha sido un boom y es la más aceptada en la actualidad y de hecho es una de las biólogas evolutivas más importantes de nuestros tiempos. Y como un plus es ex esposa de Carl Sagan. Bueno, sí, eso le da puntos, ¿no? ¿Usted cree que los navis tengan células eucariotas? Yo creo que sí, porque sus funciones y su anatomía, su comportamiento, son muy similares al humano.
quizás tienen algunas actitudes diferentes a nosotros, pero yo siento que sí que son eucariotas o quizás hasta un poco más allá de lo eucariota. ¿Qué sería más allá de eucariota? ¿Hay algo más allá que se conozca? No, o sea, o sea, es un supuesto, que quizás ellos tengan que su sistema celular sea un poco más complejo que el de un ser humano. Por eso tienen todas estas cualidades y habilidades que un ser humano no tiene. Y como vemos en la saga, o sea, los seres humanos que toman forma de Navis, pues prefieren quedarse como Navis por todas estas ventajas que les confiere esa transformación. No, que debe ser riquísimo poder conectarse con tu perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, con el medio ambiente, no sé, platicar con mis ancestros, nada más conectándome, o sea, eso sí. Sí, o sea, no haría falta tener internet ni nada así. Perfecto, en mi caso creo que hice de nuevo trampa porque, o sea, un biólogo evolutivo propuso a Charles Darwin, pero bueno, claro. Yo creo que no debería estar, ¿no? O sea, debería prohibirse usar a Charles Darwin porque esto es como no sé, jugar con Messi con todas las estadísticas al máximo en el FIFA, algo así. Pero bueno, ayer yo... ¿Sí? Sí, está bien para que se ponga buena la competencia. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es preguntarle a ChatGPT quién ganaría. ChatGPT, ya tengo preparado qué es lo que le quiero preguntar. Y vamos a enviar a los dos consejos. Consejo 1, repito, político Gandhi, emprendedor Elon Musk, sociólogo John Galtung, experto en etología Edward O. Wilson, anatomía comparada Darcy Thompson, fisiología animal Kuhn Smith Nielsen, ecología Al Gore, taxonomía Carlos Linneo, biología evolutiva Charles Darwin. Consejo 2, que sería el suyo, político Benjamin Franklin, emprendedor Mark Zuckerberg, sociólogo León Trotsky, experto en etología Steve Irwin, anatomía comparada George Cuvier, fisiología animal Gisela Fuentes, ecología Rusby Contreras, taxonomía Rodolfo Solano y biología evolutiva Lynn Margulis. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Ok, muy buen planteamiento, siempre positivo, ¿no? Sí. Nunca negativo. Esto ya permite un análisis bastante rico, vamos directo a comparar. Evaluación de los dos consejos sobre Pandora. Ganador, gané yo. Sí, eso fue. No, pero gana. Ya, es que fue un poco de trampas. Darwin dice, sí, no, claro, superioridad científica clara. El Consejo 1 reúne figuras fundacionales en varias disciplinas. Pero ahí es trampa. Entonces ya no tengo que hacer el cambio físico porque hice trampa. Charles Darwin, base de toda la biología evolutiva. Carl Linneo, se escribe Linneo. Ok. Clasificación sistemática de la vida. Darcy Thompson, comprensión estructural de organismos. Smith Nielsen, adaptación funcional. Es que también va a influir en que las preguntas, o sea, los perfiles los busqué con ChatGPT, la verdad, ¿no? Un poco de trampa ahí, bastante. Y especialmente importante, Edward O. Wilson, biodiversidad y sociología, biología y conservación. Esto es clave porque Pandora no es solo un recurso, es un ecosistema extremadamente complejo y posiblemente interconectado con el sistema EWA, que es como la wifi de ahí, algo así, ¿no? Sí. El Consejo 2 también tiene buenos perfiles como Lynn Margulis, pero en conjunto es menos sólido y menos complementario. Quizás debe haber perfiles más mainstream, ¿no? Y no tan underground. Mejor enfoque ecológico y sistémico. Al Gore aporta una visión ambiental global.
Edward O. Wilson refuerza conservación profunda. Este consejo tiene más probabilidad de entender que Pandora no es explotable sin consecuencias catastróficas. Ok, sí que era lo que yo buscaba, ¿eh? El consejo tiene ecólogos menos influyentes globalmente, lo que puede traducirse en subestimar el sistema pandoriano. ¿Qué usted cree de eso? Ay, pues no, pues es que le digo, yo me basé en preservar, en conservar, más preocupada por el peligro de extinción que en otras cosas. No, pero está bueno proponer, o sea, reivindicar a los científicos de la zona también, ¿no? Aquí creo que nos metimos en algo ético. Mayor estabilidad ética y política. Mahatma Gandhi, no violencia, respeto a otras culturas. Johan Galtung, resolución de conflictos. Esto es crítico para tratar con los nazis. En contraste, León Trotsky. Mira lo que dice ahí. Que me puse muy creo. Es que dice que León Trotsky introduce una visión más conflictiva. Sí, pero pues tenía pero Ajá. Sí, es que yo creo. Dígame. Sí, pues tenía esta idea de no dejarse, de no quedarse callado, de levantar la voz, pues creo que me puse algo revolucionaria. Sí, quizás también el sesgo político que tiene la IA, ¿no? Sí. Benjamin Franklin es pragmático, pero menos enfocado en conflictos interculturales extremos. 4. Mejor balance entre innovación y ética. Elon Musk aporta tecnología y visión a futuro, pero está equilibrado con figuras éticas fuertes, Gandhi y Galtung. El consejo 2, Mark Zuckerberg tiende más a expansión tecnológica social sin tanto énfasis ético profundo. Sí, lo que decía, que tuvo esos conflictos. Sí, creo que ahí sí tienes razón. Debilidades del consejo 1. No es perfecto, puede ser demasiado conservacionista, frenar soluciones urgentes para la Tierra. Musk podría chocar con Gandhi, tecnología versus ética, es posible. Posible lentitud en toma de decisiones. Sí, el suyo es más pragmático, como usted lo dice, ¿no? Debilidades del consejo 2, más serias. Menor peso científico estructural, mayor riesgo de conflicto ideológico con Trotsky, enfoque más fragmentado, menor comprensión integral del ecosistema. Conclusión clara. El consejo 1 es más idóneo porque tiene una base científica mucho más sólida y fundacional. Integra ética más ecología más tecnología. Tiene mayor capacidad de evitar un desastre en Pandora. Lectura final del problema. Si Pandora fuera real, el error más peligroso sería subestimar su complejidad biológica. Bueno, por eso pusimos tantos biólogos, ¿no? En los roles, ¿no? Sí. ¿Qué usted cree, maestra Daniela, de las conclusiones que sacó nuestro juez de confianza, ChatGPT? Quiero aclarar una cosa. Hice muchas trampas. Propuse yo primero que eso ya lo condiciona su respuesta, y lo otro fue que los perfiles los busqué con ChatGPT. Entonces ChatGPT fue el que me recomendó, como que usé juez y parte fue ChatGPT, ahí doble trampa. O sea, tengo que buscar otra IA, o sea, no usar la misma IA para buscar la información y para hacer de juez, si no, eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué usted cree del cambio físico que tengo que hacer? Pues quizás orientarlo a una línea o enfocarse a un área de estudio. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me puse romántica y me enfoqué en la conservación y biología de la reproducción y conservar las poblaciones, ¿no? Pero, pues en contraste, me puse revolucionaria y metí a Trotsky, por ejemplo, y no tomé en cuenta esto de evitar el conflicto, ¿no? En una sociedad de reciente creación. Entonces, pues hay que compensar tanto lo romántico con lo revolucionario.